Vamos ahora, esperemos que se conecten entonces.
¿Les parece, doctores, si ya iniciamos el seminario? Nos da unos minutos para que se conecten. Ya tenemos más de casi 70 participantes. Doctora Claros, doctor Saavedra. Claro, cuando gusten. Perfecto. Entonces, permítanme dar la más cordial bienvenida al seminario de esta noche. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de droguería INTI y la línea Merck. Y es para nosotros un gusto estar en contacto esta noche con dos expertos endocrinólogos desde la ciudad de Cochabamba con la temática de manejo de paciente tiroideo. Los dos expertos invitados pues son el doctor Javier Saavedra y la doctora Karen Claros, quienes van a dar dos temas dirigidos a esta patología. Y para ello, pues primero quisiéramos presentarlos adecuadamente, por lo cual invito a Jessica Martínez, coordinadora desde Cochabamba, para hacer la presentación del primer panelista, doctor Saavedra. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Martínez y para mí es un gusto acompañarlos y poder presentar. Inicio, por favor, con el doctor Javier Saavedra Belmonte, que hoy nos va a hablar de hipotiroidismo subclínico. El doctor Javier Saavedra Belmonte es médico endocrinólogo, catedrático docente de medicina interna y endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. También es miembro de número de la Academia Boliviana de Medicina. Es experto latinoamericano en ginecología endocrina. Es expresidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología. Es expresidente de la Asociación Boliviana de Climaterio y Menopausia. Mi querido doctor, le cedo el micrófono y la pantalla para que usted pueda dar inicio. Gracias, Jessica, Gustavo. Dejo de compartir, doctor, por favor. Gracias por la invitación. Agradecemos a Merck por la oportunidad y obviamente habiendo pasado ya algunas semanas de la semana de la tiroides, entonces yo creo que ahora vamos a poder aclarar y sobre todo más que dar una conferencia, yo creo que lo que queremos es remarcar puntos. Mi charla quiere destacar, he desempolvado esta charla un poquito anterior porque creo que es importante que la recordemos porque no siempre está con esto en mente y la segunda charla pues es de mucha actualidad y realmente la exposición y el conocimiento amplio del médico general, del médico de familia, es importante, ¿no? Porque creo que es nuestro mayor auditorio. Voy a pasar a compartir la presentación en la cual vamos a dar inicio rápidamente. Me imagino que se ve. Perfecto, doctor. Gracias. Ya. Vamos a hablar un poquito dentro de la función de la glándula tiroides con un tema que es bastante controversial en cuanto a su diagnóstico y posibilidad terapéutica, sobre todo, y es el hipotiroidismo subclínico. Creo yo que, pues, gracias a la tecnología, al laboratorio y tal, se están dando casos de pacientes que no siempre tienen la enfermedad establecida, como la hemos estudiado en antaño, sino que se van dando márgenes y cuadros en los cuales el diagnóstico refiere de, o sea, el diagnóstico requiere más bien de un cierto conocimiento a nivel de lo que es el laboratorio, ¿no? El hipotiroidismo subclínico se lo ha clasificado como un paciente que presenta cifras de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, por encima de 4.5 miliunidades litro y siempre existe de acuerdo a autores y de acuerdo a estudios, cuál es el límite alto realmente de la TSH. No siempre esto se logra uniformar o estar de acuerdo. Antiguamente, como veremos, pues los niveles eran más altos como niveles tope de la función tiroidea. Pero el hipotiroidismo subclínico es cuando esta TSH está por encima del nivel
óptimo, el nivel alto óptimo y con valores de T4 libre normal. Y la mayoría de los pacientes tienen poco o ningún síntoma o signo. Y el diagnóstico, como decía, se basa bastante en el laboratorio. Recordamos simplemente acá para ver de que evidentemente la TSH es la responsable de iniciar el trabajo a nivel de la glándula tiroides. Este esquema quiere representar pues al tirocito que se llama, que está compuesto, que es el folículo tiroideo, rodeada por las células tiroideas, y al centro que tiene el líquido coloide, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el ingreso inicial está dado por la captación del ion yoduro, que al ingresar se organifica y que entra a la célula, y en la célula sufre pues una acción a nivel de lo que es la unión a los aminoácidos, a la tirosina, donde se une una molécula de yodo y esta tirosina dando la molécula del MIT y dos moléculas de yodo dando la molécula del DIT. Y luego esto pasa hacia lo que es el líquido coloide, donde gracias a la tiroglobulina, que es como un árbol donde tiene en sus ramas el MIT y el DIT. Y la unión de un MIT con un DIT da la triiodotironina, y la unión de dos DIT, o sea, de dos moléculas de yodo, da la tetraiodotironina. Luego, esto por pinocitosis vuelve hacia la célula del líquido coloide y por acción también de la TSH se libera la T3 y la T4, que es la que sale a circulación, y las moléculas de MIT y de DIT que ingresan nuevamente a la célula se constituyen en el pool secundario o segundo pool de yodo. Cuando falta el ingreso de yodo por la alimentación, entonces las hormonas tiroideas se van formando gracias a este pool interno de yodo. De esta manera simplificada, pues vemos la formación. ¿Cuál es el control? Y esto es importante que recordemos, que el mecanismo de retroalimentación, que en inglés es el mecanismo de feedback, es gracias a este mecanismo que nuestro cuerpo se va adaptando al medio ambiente. Es decir, nuestro cuerpo o el ser humano sobrevive en la Tierra gracias a su capacidad de adaptación a su medio interno y a su medio externo. Esto quiere decir que, de acuerdo al requerimiento, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, van a actuar y van a estar en circulación dependiendo de la necesidad del cuerpo. Y esto tiene un control desde el hipotálamo, que pasa por la hipófisis a través de la tiroides, donde se segrega o se producen estas hormonas, y que la T3 fundamentalmente es la que ejerce este mecanismo de control, ¿no? Tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisario. El ejemplo típico es, por ejemplo, que en los ambientes fríos, o ahora que estamos bajo una ola de frío invernal, pues nuestra función tiroidea ha tenido que aumentar para mantenernos un poco más calientes. Lo que ocurre en La Paz habitualmente, donde en Santa Cruz, obviamente, la función calorigénica de la tiroides es menor. No quiere decir que ellos estén en un relativo hipotiroidismo, ¿no? Sino porque los valores normales de las hormonas, tanto la T3 como la T4, tienen un rango, ¿no? Entonces, probablemente en Santa Cruz pueden estar un poquito hacia abajo y en La Paz un poco hacia arriba. Y entonces esto mantiene una funcionalidad en nuestro cuerpo de manera aceptable. Y entonces es la TRH, esta hormona que es liberadora de la TSH, que actúa sobre la adenohipófisis, dando a circulación
y estimulando en la tiroides la producción de la T3, la T4, que esto pasa por el hígado y pues se metaboliza y también puede dar una excreción a nivel intestinal por la conjugación con ácido glucurónico. Y se mantiene en circulación manteniendo unos niveles aceptables, ¿no? Entonces, recordemos que en circulación está la T4, la T3 y también existe una forma que es la T3 reversa, que quiere decir que es un cambio alostérico, es como una imagen en espejo de lo que es la T3. Muchas veces tenemos dosificado valores de T3 un poco alto, pero la acción solo la ejerce la T3 y no la T3 reversa. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es que la TSH y la T4 exhiben una relación logarítmica lineal inversa, de tal manera que pequeñas alteraciones de la T4 libre producen una respuesta amplificada de la TSH. Y nosotros vemos que el rango normal de la TSH de 0,4 a 4 miliunidades y el rango de la TSH en nanogramos decilitro de 0,7 a 1,8, que también los valores van cambiando de acuerdo al laboratorio. Nosotros vemos que pequeños cambios producen, digo más bien cambios un poco amplificados de la T4 libre, producen modificaciones mínimas o un efecto mucho mayor sobre la TSH en cuanto a su frenación. Y si los valores de T4 libre caen, entonces la TSH empieza a subir como una forma de estimular la producción de hormona tiroidea a nivel de la glándula. Bueno, en el laboratorio, desde antes ya, y acá tenemos ejemplos de la década del 70, del siglo pasado, ¿no? Los valores normales fluctuaban y esto por la sensibilidad de estos métodos de diagnóstico, pues el límite alto podía estar en 10 miliunidades, ¿no? Con el pasar del tiempo se fue introduciendo lo que es el inmunoensayo y los valores se fueron achicando un poco más y ajustando, y de acuerdo a los estudios que se hacían en poblaciones generales, pues se determinaba que 5 miliunidades podía ser el límite alto, ¿no? Por debajo de 0,5, cuando tenemos una TSH de 0,1, 0,2, estamos hablando de lo que es la hiperfunción o aumento de la función de la glándula tiroides. Posteriormente aquello se fue ajustando y en la actualidad los valores que más o menos tenemos como normales va entre 0,5 y 4,5. Sin embargo, hay estudios que han puesto como una media el 2,5, ¿no? Como un nivel óptimo para que nosotros podamos manejar. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente por encima de este valor de 4,5 y el 10, nosotros vamos a poder tener alteraciones o lo que en rango nosotros tenemos lo que es el hipotiroidismo subclínico, es decir, una TSH alta por encima del valor normal, pero no tan alta como se encuentra en los hipotiroideos ya diagnosticados o clínicamente con sintomatología clásica, ¿no? También es importante que nosotros veamos que la edad actúa sobre los niveles normales de TSH. Y en este estudio se ve cómo a través en este estudio que se hace a distintas edades, vemos que el adulto mayor, por encima de los 50, 60 años, pues va manteniendo y teniendo valores normales de TSH más altos que en la juventud o en los adultos jóvenes,
Y esto debemos conocer también a la hora de interpretar los valores de laboratorio de los pacientes de la tercera edad o los pacientes mayores, ¿no? Existen variaciones fisiológicas de la TSH. En primer trimestre del embarazo, la TSH puede estar parcialmente suprimida, por lo que los niveles bajos de TSH en mujeres en el primer trimestre de la gestación se pueden considerar como normales. Y los niveles de TSH pueden estar levemente elevados en pacientes obesos y que esto puede normalizarse o reducirse después de bajar de peso. Entonces, ¿cuál es el rango normal de la TSH? Consideramos que el rango de 0,5 a 4,5 se puede considerar normal basado en resultados en estudios de población. Estudios recientes, sin embargo, en voluntarios eutiroideos normales mostraban valores de 0,4 a 2,5. De ahí es que los estudios ahora lo que se quiere dar y llevar adelante es de que los nuevos rangos de referencia deberían establecerse en sujetos sin bocio, sin la presencia de anticuerpos antitiroideos, sin que no tengan una historia familiar o uso de cualquier tipo de droga. Entonces, también es importante que sepamos que si nosotros debemos dar tratamiento a un paciente hipotiroideo, entonces con la levotiroxina, nuestros rangos ideales para mantener al paciente estará entre 0,3 y 3 miliunidades litro, ¿no? Aquí en el estudio, acá lamentablemente la pantalla nos corta un poco las letras superiores. Este es un estudio de la Feria de Colorado, donde se analizaron a 25.862 pacientes, edades superiores a los 55 años, y en los cuales se vio que habían grupos de TSH en un 74% con rangos entre 5 y 10 microunidades mililitro, ¿no? Miliunidades litro o microunidades mililitro serían las unidades correctas. Y por encima de 10 se encontraba en este trabajo en un 26%. Entonces, veamos que muchas veces existen pacientes con cifras de TSH en límite normal o un poco por encima, pero que no presentan alteraciones. ¿Cuál sería la etiología en el hipotiroidismo subclínico? Haciendo un resumen de las diversas causas que hay, entre las más comunes está en la tiroiditis crónica autoinmune o la de Hashimoto, ¿no? Que evidentemente va destruyendo o comiéndose la glándula por invasión linfocítica poco a poco. También se puede tener hipotiroideos subclínicos en pacientes con enfermedad de Graves tratados con yodo o en uso de drogas antitiroideas, o el consumo de ciertos medicamentos como la miodarona o el litio, o cuando están en una etapa de recuperación de una tiroiditis subaguda, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias entonces que tenemos y que se han descrito del hipotiroidismo subclínico? ¿A dónde pueden llegar los pacientes que están o han cursado o están cursando con un hipotiroidismo subclínico? El riesgo, el que mayormente se da, es que vayan a desarrollar al cabo de pocos años en un hipotiroidismo declarado. También existe una alteración de los niveles de colesterol, aunque últimamente estudios del 2016, del 2017 han comparado pacientes eutiroideos normales con hipotiroideos subclínicos y han visto los niveles de colesterol. Y evidentemente con el tratamiento de levotiroxina no han podido constatar una mejora total de los niveles de colesterol o de la lipoproteína LDL. Sin embargo, estudios anteriores sí
han podido verificar que esto es real, que el tratamiento de un hipotiroideo subclínico con niveles de colesterol un poco más altos, sí se benefician con tratamiento con levotiroxina. También hay una mejora de los síntomas sistémicos del hipotiroidismo, es decir, el paciente hipotiroideo subclínico, puede desarrollar síntomas sistémicos de hipotiroidismo. También hay estudios que dicen con la aparición de ateroesclerosis y que esta enfermedad pues, puede ir progresando a mayor velocidad en los hipotiroideos subclínicos, dando también una disfunción cardiovascular que sí se ha establecido que puede haber una mayor incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular en los hipotiroideos subclínicos. Hay efectos adversos en el embarazo, como problemas de infertilidad y durante el embarazo problemas de preeclampsia o de abortos prematuros. Se ha descrito también alteraciones de la función neuromuscular y de la función psiquiátrica y cognitiva. Es decir, hay trabajos que van y están en relación con el desarrollo, por ejemplo, de desarrollar un hipotiroidismo declarado. En este trabajo, ¿no?, en pacientes que tenían una TSH solamente mayor a 6, el riesgo anual era de un 2.6% y el riesgo a 20 años subía un 27%. Y pacientes que tenían solamente anticuerpos antiperoxidasa tenían un riesgo anual de 2.1 que subía a un 33. Pero si el paciente presentaba los dos, prácticamente el riesgo anual se duplicaba, al igual que el riesgo a 20 años. Entonces, la asociación que ahora ya se empieza a hablar y es cuando tenemos una TSH por encima del rango normal, nos induce a dosificar y a buscar la presencia del anticuerpo antiperoxidasa, ¿no? En este trabajo, en un seguimiento de 10 años, por ejemplo, pacientes con una TSH entre 4 y 6, pacientes con TSH entre 6 y 12 o pacientes con una TSH por encima de 12, pues presentaban, ¿no?, un desarrollo, o presentaron a los 10 años un desarrollo de hipotiroidismo prácticamente en un 42% aquellos que tenían entre 6 y 12 y de un 76% aquellos que tenían una TSH por encima de 12. Lo mismo, pacientes con TSH entre 6 y 12 tenían una prevalencia alta también con aquellas personas que sí ya manifestaban algunos síntomas de hipotiroidismo. Y la valoración de la reserva tiroidea que estaba alterada también presentaba en estos pacientes hipotiroideos subclínicos en un 52% versus aquellos pacientes control. Entonces, sí se vio que el hipotiroidismo subclínico en mayor medida llevaba a la declaración o al establecimiento de un hipotiroidismo clínico. El tema del colesterol total, se hizo un trabajo, ¿no?, para ver el efecto del tratamiento de la T4 sobre el LDL colesterol. Y se hizo un trabajo sobre 49 pacientes a 6 meses de tratamiento, verificando los niveles de TSH y los niveles de LDL bajo tratamiento con hormona tiroidea, ¿no? Y se vio que en los pacientes hipotiroideos subclínicos, evidentemente, el tratamiento con TSH y mantener estos niveles de TSH bajo tratamiento eran óptimos, al igual que el descenso de la LDL con el tratamiento con la hormona tiroidea, lo cual indicaba
que la mejora de la función tiroidea obviamente mejora los niveles de colesterol total y LDL. Y clínicamente yo creo que hemos visto, y nosotros cuando vemos un colesterol alto, pues asociamos rápidamente con los niveles de TSH, y esto hace que nosotros podamos asociar sí o no hormona tiroidea en los pacientes con niveles altos de colesterol. Para hablar un poquito sobre el riesgo de la enfermedad coronaria, cardíaca coronaria y mortalidad, también se han hecho estudios, un metaanálisis, ¿no?, que incluyó estudios desde el año 50 al 2010 con 55,000 pacientes, en los cuales se vio que evidentemente los pacientes hipotiroideos tenían una enfermedad de un 6,2% y muertes por enfermedad cardíaca coronaria de un 4%, ¿no?, con un 8% de eventos cardiovasculares. Y se vio que había una relación directa entre niveles o elevación de las cifras de TSH con eventos cardiovasculares. Y sobre todo esta asociación era francamente evidente cuando estaban por encima de 10,000 unidades. ¿Qué pasaba con la aterosclerosis? En el estudio de Rotterdam, en una población estudiada de 7,983 pacientes, entonces se vio que mujeres evaluadas con lípidos, TSH y calcificaciones aórticas, electrocardiograma y el infarto agudo de miocardio, se vio que sí había una diferencia entre los pacientes con hipotiroidismo leve, con una TSH por encima de 4, versus pacientes eutiroideos, ¿no? Entonces, sí también se demostró que el hipotiroidismo subclínico podía modificar la presentación de la aterosclerosis y el infarto de miocardio. La disfunción cardiovascular se vio cuando se comparó la mortalidad debido a una enfermedad cardíaca coronaria, y se vio que la sobrevivencia era menor, evidentemente, en aquellos pacientes que tenían un hipotiroidismo subclínico. Entonces, también en estos estudios comparativos se vio, aunque como les decía, estudios últimos han querido demostrar lo mismo, no han logrado totalmente, sin embargo, existen antecedentes y literatura con que aquello sí se puede dar. ¿Qué pasa en el embarazo? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias clínicas en la mujer gestante? ¿No? Debemos conocer siempre los cambios que experimenta la tiroides durante el embarazo. Hay una implicación de estos cambios en la etiología y el diagnóstico de la disfunción tiroidea materno-fetal. Debemos integrar la dimensión fetal al considerar la repercusión de una disfunción tiroidea en la toma de decisiones terapéuticas. Conocer las causas más frecuentes de disfunción tiroidea durante el embarazo y las recomendaciones más actualizadas sobre su manejo. Aquí hay que indicar que, como se había dicho al principio, las cifras de TSH inicial en el primer trimestre eran más bajas, y encontrándonos cifras por encima de 3 o de 4 mil unidades en el primer trimestre, ya nos debe hacer sospechar que no hay un buen funcionamiento de la glándula tiroides. Y esto es importante. Y esto lo vemos, y si vemos esta gráfica, esta línea que es el límite superior de TSH, la media de TSH y las cifras inferiores de TSH, versus la gráfica o la línea de T4 libre, que es más estable. Entonces, nosotros vemos que al principio de la gestación hay un descenso de lo que es las cifras de TSH, y, como les decía, la mujer gestante debe ser mantenida con una TSH
más baja de lo que habitualmente pueda tener no estando embarazada. ¿Cuáles son las alteraciones que pueden producirse en mujeres con hipotiroidismo, ¿no? Gestantes y sobre todo en hipotiroidismo subclínico? Hay cifras de preeclampsia que se producen y también un peso menor al nacer, pero también pueden presentarse casos de muerte fetal durante la gestación. Y vemos que lo que se presenta en el hipotiroidismo subclínico varía según la edad, la raza, el consumo de yodo en la dieta y los umbrales de TSH sérica. La tasa de progresión a insuficiencia tiroidea manifiesta se ve condicionada por el nivel de TSH, es decir, una TSH que ya esté por encima de 4,5 va a dar cifras más precoces de insuficiencia tiroidea con cifras más altas de TSH. La edad y otros trastornos como la diabetes y la presencia de anticuerpos tiroideos son importantes. La hipofunción tiroidea materna afecta el desarrollo neuropsicológico fetal si ocurre durante el primer trimestre de gestación. Se realizó un estudio en mujeres que presentaron hipotiroidismo subclínico y en el 2,3% de estas mujeres embarazadas tuvieron incidencia de parto prematuro, desprendimiento de placentario y neonato que tuvo que ser llevado a terapia intensiva luego del nacimiento. Otros estudios confirmaron un riesgo casi 2 veces mayor de preeclampsia grave en el hipotiroidismo subclínico de mujeres embarazadas. Otro estudio mostró aumento de niveles de TSH y el riesgo de presentar diabetes gestacional y muerte fetal. Esto es importante recordar, que la relación entre la función tiroidea y el trabajo del páncreas también tiene una relación directa, y nosotros vemos que cuando hay un hipotiroidismo subclínico existe un mal funcionamiento del páncreas, lo cual hay una tendencia hacia el hiperinsulinismo que mejora, mejorando los niveles de la función tiroidea con tratamiento. Se recomienda el examen y tratamiento de rutina para poder encontrar el hipotiroidismo subclínico. ¿Qué pasa en los riesgos potenciales del hipotiroidismo subclínico en cuanto a la función neuromuscular? Vemos que existe en el hipotiroidismo subclínico también afectación del sistema musculoesquelético. Hay una mayor frecuencia de síntomas neuromusculares como debilidad, fatiga, parestesias, calambres. Hay una prolongación del reflejo rotuliano, el cual se normaliza con tratamiento con liotironina, alta acumulación de lactato durante el ejercicio, evidencias a través de la electromiografía de neuropatía periférica, y sin embargo se necesitan también estudios que consideren valores entre 4, 5 y 10 para poder concluir definitivamente. Pero lo que no debemos olvidar que la fibromialgia está presente en pacientes con hipotiroidismo leve o hipotiroidismo subclínico. ¿Qué pasa con la disfunción psiquiátrica y cognitiva? Tiene un efecto, sobre todo un efecto depresivo, y en pacientes con falla tiroidea leve tienen mayor prevalencia de síntomas somáticos, trastornos del ánimo, disfunción cognitiva y falta de respuesta a la terapia psiquiátrica convencional, ¿no? Estados depresivos se pueden ver en los pacientes con tiroiditis crónica autoinmune, más frecuente que en la población control, un 20% versus un 5%. Ya para ir concluyendo, podemos indicar que ¿por qué debemos tratar? Debemos tratar y buscar a un hipotiroideo subclínico porque la progresión a un hipotiroidismo declarado es mayor
y se ha demostrado de manera franca. Efectos sobre los niveles de colesterol total y LDL y mayor riesgo de aterosclerosis e infarto de miocardio. Y también tiene un efecto sobre los síntomas generales, el estado de ánimo y la función cognitiva. Y ahora, ¿por qué no tratar? ¿Por qué estar seguros en el tratamiento y a quiénes tratar? Primero, que el tratamiento debería ser de por vida, por lo que puede resultar caro y quizá muchos pacientes no se logren beneficiar totalmente. Hay un riesgo de inducir un hipertiroidismo y por ende un estado de osteopenia o un estado de fibrilación auricular en pacientes mayores o en pacientes ya con una cardiopatía. Acá debemos destacar que muchos pacientes con enfermedades de otro tipo, o sea, enfermedades graves, llamemos, que no sean de la tiroides, presentan cifras de TSH un poco altas en lo que es el síndrome del hipotiroideo enfermo, ¿no? Es decir, no tienen una falla tiroidea y más bien el cuerpo lo que hace es frenar un poco la función tiroidea y se manifiesta por una discreta elevación de la TSH porque está cursando con alguna otra enfermedad grave y evita que el cuerpo se desgaste metiéndolo en un relativo hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico. El 21% de los pacientes con hipotiroidismo, independiente de los vasoles iniciales, son muchas veces sobretratados. Y esto se ha visto en este trabajo donde hay un empeoramiento de los niveles de la densidad mineral ósea y es bien conocido la aparición de la osteoporosis en pacientes hipertiroideos. En este trabajo aumentó el riesgo de fractura, ¿no? Con un hazard ratio de 1.16 o fracturas osteoporóticas más grandes en 1.06. Entonces, el peligro de poder meter al paciente en un hipertiroidismo moderado o leve, pues puede dañar también la densidad mineral ósea. Entonces, como líneas generales, se puede decir que si la TSH está alta y la T4 no se ha podido medir, habrá que repetir la TSH verificando los niveles de T4 libre al cabo de las 2 semanas o hasta en los próximos 3 meses. Se recomienda utilizar o iniciar tratamiento cuando la TSH está alta o si las cifras de T4 libre nos dan bajas por debajo de su nivel inferior. Entonces ahí no hay duda y debemos dar tratamiento. Si la TSH es alta y la T4 normal, se deberá tratar si también hay signos o síntomas que estén en relación con el hipotiroidismo o si el paciente ha recibido tratamiento previo por haber presentado un hipertiroidismo, ya sea con radiación o tratamiento médico, pacientes con bocio, pacientes con historia familiar de enfermedad tiroidea, pacientes con alteraciones del perfil lipídico o pacientes que deseen embarazarse o estén cursando un embarazo actual. Y esto es mandatorio, el inicio del tratamiento del hipotiroidismo con levotiroxina, sobre todo en la mujer que esté cursando con un embarazo y tenga cifras de TSH alta, ¿no? Entonces, si la TSH alta y la T4 es normal, se puede esperar y ver y repetir cada 6 o 12 meses para ver la evolución si es que no va o si está empeorando. Pacientes con TSH con valores superiores a 10 miliunidades, parece razonable cuando está por encima de 10 iniciar tratamiento con levotiroxina sin esperar. Y un algoritmo muy sencillo
vemos que paciente con TSH alto es importante que confirmemos el valor de TSH, midamos la presencia de anticuerpos antitiroideos y la T4 libre. Si la TSH permanece por encima o sale por encima de 10, hay que tratar. Si la TSH está entre 5 o entre 4, 5 y 10, si presenta anticuerpos antitiroideos o bocio o aumento de colesterol, o si es una mujer joven, o si está embarazada o desea embarazarse y tiene problemas de fertilidad, entonces sería conveniente el tratar. Si los anticuerpos antitiroideos son negativos, no presenta bocio y los niveles de lípidos son normales, entonces habrá controlar a los 6 meses o al año. Entonces, el tratamiento del hipotiroidismo subclínico es de elección la hormona sintética, la T4, que tiene una vida media de 7 días y además es solo una dosis diaria y sabemos que actúa como una prohormona porque el cuerpo convierte a T3 lo que necesita y es bueno saber que el tratamiento estabiliza la T3 y la T4 a partir de algunos dicen 4 semanas, pero a partir de las 6 o 8 semanas es cuando ya se estabiliza y es a partir de estas 6 u 8 semanas que deberíamos controlar para ver si nuestra dosis es correcta. No vale la pena verificar la TSH antes de las 4 semanas. Después de encontrar la dosis adecuada de levotiroxina, el paciente debe ser evaluado cada 6 meses. El objetivo del tratamiento es mejorar síntomas y normalizar las cifras de TSH entre 0,5 y 3 en pacientes en tratamiento con levotiroxina. Como conclusión, podemos decir que la disfunción tiroidea subclínica es un problema clínico común. Los valores de referencia de TSH deberían mantenerse entre 0,4, 4 o 4,5. Algunos pacientes con TSH mayor a 5 podrían beneficiarse del tratamiento con levotiroxina. Existe un consenso en tratar a todo paciente con una TSH por encima de 10 y la gran mayoría está de acuerdo en realizar screening rutinario de TSH en pacientes mayores y en mujeres embarazadas. Y por último, la mujer durante el climaterio, el hipotiroidismo también se presenta por el efecto de los estrógenos. Recuerden que los estrógenos producen las globulinas transportadoras de hormona tiroidea, lo cual hacen que la TSH se eleve un poco. Lo mismo ocurre en la mujer que esté recibiendo anticonceptivos. Entonces, hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar si la mujer está recibiendo terapia de reemplazo hormonal durante el climaterio, pues la interpretación de los valores de TSH y T4 libre deben estar de acuerdo al estado terapéutico de la paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por tan completa y a la vez resumida presentación. Usted dijo que la había sacado tal vez o desempolvado y la verdad es que está muy, muy completa, como lo mencionan varios de los asistentes también. Para continuar con el seminario de esta noche, permítanme presentarla a nuestra segunda panelista, también endocrinóloga, la doctora Karen Claros Espinosa, con el tema nódulo tiroideo. Ella es especialista en medicina tropical, especialista en medicina interna y subespecialista en endocrinología, como decía, docente de endocrinología en la Universidad Udabol, miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, filial Cochabamba, y miembro de la Endocrine Society Americana. Doctora, un gusto, gracias por estar con nosotros. La invitamos a compartir su pantalla. Gracias. Bueno, como voy a compartir mi presentación del celular, los saludo para que nos conozcamos brevemente, ya que una vez que comparta no me van a poder ver.
Muy bien. Quisiera primero resaltar el hecho de que incluso el banner que se utilizó para esta charla ilustra un nódulo en una tiroides. Y eso habla más que de la gravedad de esta patología, de la frecuencia con la que uno puede encontrar un nódulo tiroideo. Entonces, en esta charla, en relación al abordaje clínico del nódulo tiroideo, vamos a tratar de responder algunas preguntas. ¿Con qué frecuencia se presentan los nódulos tiroideos? ¿Por qué se forman los nódulos tiroideos? ¿Cuáles son los estudios necesarios en el abordaje inicial de un nódulo tiroideo? ¿Y cuál es el manejo del nódulo tiroideo? Básicamente vamos a revisar a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, parte de esas dos guías, la guía de la Asociación Americana de Tiroides, que fue publicada en 2015, y la guía de recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, que fue publicada ya en 2009. Un nódulo tiroideo, en primer lugar, se va a definir como una lesión que está bien delimitada dentro de la glándula tiroidea y que se va a poder identificar radiológicamente y diferenciar del parénquima circundante. ¿Con qué frecuencia se presentan los nódulos tiroideos? Va a depender mucho de cuál sea el contexto y el método que utilicemos para evaluar esto. Básicamente vamos a tener como 3 escenarios en los que nos vamos a encontrar un nódulo tiroideo, ya sea un nódulo o un aumento de volumen en el cuello que sea evidente, ¿no? A primera vista, que le vamos a llamar como bocio, que eso es cualquier aumento del tamaño de la glándula tiroides, ya sea durante el examen físico, la palpación de la tiroides, de un nódulo que no era en primera instancia evidente, pero que lo podemos palpar, o a través de algún estudio que se haya realizado por cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer y que tiene un estudio de control de tomografía de tórax, que habitualmente igual se incluye ahí parte del cuello, que se puede evidenciar en esa tomografía una lesión en tiroides, o por una ecografía de cuello que se haya realizado por cualquier otro motivo, y por definición eso va a ser llamado como un incidentaloma tiroideo. Esa revisión, que ya es de 2008, me pareció muy bonita en relación a con qué frecuencia se encuentran los nódulos tiroideos. Por medio de la palpación, en una revisión de 6 estudios, se encontró una prevalencia variable que va entre 0.22 hasta 5.1%, con un promedio de 2.4% de las personas que van a tener evidencia de un nódulo tiroideo a través de la palpación. Considerando el ultrasonido de alta definición, que actualmente es un procedimiento altamente disponible, la prevalencia de nódulos tiroideos va a aumentar muchísimo, hasta un 27%. Ya si hablamos de realizar una autopsia, pues los datos van a ser aún mucho más altos, encontrándose la prevalencia de nódulos tiroideos entre el 8 hasta el 64% de las personas. En este estudio de Mortensen, que vamos a revisar un poquito más en relación a esto de la autopsia, de hecho, en este estudio en el que se incluyeron 1,000 personas a las que se le hicieron autopsias de rutina, se excluyeron a 66 personas que ya tenían previamente algún diagnóstico de enfermedad tiroidea, ya sea que tenían bocio, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que tomaban alguna medicación en relación a esto, como fármacos antitiroideos o extracto de tiroides disecada, porque este fue un estudio realizado entre 1951 y 1953, aunque igual actualmente pues sí hay lugares donde tienen disponibilidad de tiroides disecada como tratamiento de hipotiroidismo, pero todo paciente que tenía el menor indicio de tener una enfermedad tiroidea fue excluido de este estudio, y además excluyeron a 113 pacientes que no tenían suficiente información para determinar si tenían o no un problema de tiroides. Entonces, el grupo que se estudió o que se describe en este estudio de 821 pacientes son específicamente personas que no tenían ni clínicamente ni por antecedentes absolutamente ninguna patología de tiroides. En esas 821 personas, ya en la autopsia, en la palpación directa de la tiroides ya resecada de la persona, pues se encontró que 8% tenían un nódulo y el 12% tenía más de un nódulo. Ya en el estudio macroscópico de esas tiroides, pues esos números suben hasta un 12% de la gente que tenía un nódulo y 37% que tenían más de un nódulo. Entonces, en general, más del 50% de la gente tenía nódulos tiroideos,
aun cuando no tenían ningún antecedente ni clínico ni en la historia de tener alguna enfermedad tiroidea. En el estudio microscópico que se hizo de estos nódulos, pues la gran mayoría van a ser nódulos de características benignas que van a obedecer a una fisiopatología ¿sí? de involución o a procesos inflamatorios. Eso va a ser alrededor como del 37% de los casos. En el grupo en quienes se encontró alguna patología neoplástica, incluso en este grupo la gran mayoría tenía una patología que era benigna, ¿no? Hasta el 27% pues tuvo un adenoma folicular, pero quería resaltar ahí con rojo que hubo un 2% que tuvieron un carcinoma de tiroides, ¿no? Que fue carcinoma papilar. A ver, ¿cuántos fueron papilares? 8 casos de carcinomas papilares, 4 de foliculares, 1 de Hartle, 2 anaplásicos. Y estas personas a quienes se les hicieron autopsias y que tenían estos carcinomas, son personas que fallecieron por cualquier otra cosa que no se relacionaba en nada a esa neoplasia tiroidea. Entonces, es muy posible que una persona tenga algún cáncer de tiroides y que eso no le vaya a afectar en ninguna cosa en la vida. Esos nódulos tiroideos, pues tuvieron también tamaños variables, que fueron desde 2 milímetros hasta 7 centímetros, lo que quiere decir que incluso nódulos grandes pudieron, pues no fueron identificados durante la vida de la persona. En relación a la distribución por edad y sexo, pues en este estudio realizado en Corea del Sur, vemos que a mayor edad, pues va a aumentar la prevalencia de nódulos tiroideos. En el grupo de personas menores de 30 años, la prevalencia fue como del 12.9 y eso progresivamente fue incrementándose hasta un 54.9 en las personas mayores de 70 años. En todos los grupos etarios fue mucho más frecuente encontrar nódulos tiroideos en las mujeres que en los hombres, más o menos el doble de frecuencia de encontrarlos, ¿no? En mujeres en comparación con los hombres. Entonces, ¿con qué frecuencia se van a presentar los nódulos tiroideos? Pues van a ser frecuentes, muy frecuentes en la práctica clínica, y la prevalencia va a depender en gran medida del método que utilicemos para la detección y de la población que vayamos a evaluar. Ahora, ¿por qué se forman los nódulos tiroideos? Pues hay varios mecanismos en relación a su formación. Un hecho importante de resaltar es recordar que la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, es una hormona que estimula el crecimiento y la proliferación del tejido tiroideo. Entonces puede suceder que la TSH esté elevada, por ejemplo en alguien que tiene hipotiroidismo, o que haya una mutación del receptor de la TSH, una mutación activante, y que las células tiroideas reciban constantemente una información de sobreestimulación que genere la formación y el crecimiento de un nódulo. Ese va a ser un nódulo hiperplásico. Con mucha frecuencia hay también quistes coloides, como el que vemos en la imagen, que básicamente están llenos de coloides. Como bien comentó el doctor Saavedra en relación a la formación de las hormonas tiroideas, pues tenemos así como lagunas, que son como el laboratorio donde se van a ensamblar las hormonas tiroideas. Ese coloide puede convertirse o puede adquirir características como muy compactas y formar formas poliméricas e incluso como insolubles, que dificultan que las células foliculares puedan tomar y degradar ese coloide. Entonces el coloide simplemente se concentra y comienza a formar como un lago. Puede suceder también que un nódulo que era inicialmente sólido o hiperplástico, pues sufra necrosis o que tenga una hemorragia que nos lleve a la formación de un nódulo quístico o de un nódulo mixto. También puede suceder que la persona tenga alguna o desarrolle alguna enfermedad tiroidea inflamatoria, de las cuales pues la más frecuente es la tiroiditis linfocítica, que vaya a darnos imágenes de nódulos o de pseudonódulos como vemos en la imagen, y que estos pues simplemente obedecen a los cambios producidos por la inflamación. Y vamos a tener también nódulos que se van a formar por las mutaciones en genes reguladores de la proliferación, ¿no? En oncogenes, de los cuales los más importantes y los más frecuentes relacionados con las neoplasias tiroideas van a ser BRAF, RAS y RET.
Entonces, ¿por qué se forman los nódulos tiroideos? Pues van a haber diversos mecanismos que en su mayoría van a ser de evolución benigna. ¿Cuáles son los estudios que tendríamos que realizar en el abordaje inicial de un nódulo? Pues ambas guías, tanto la guía latinoamericana de tiroides como la guía americana de tiroides, pues recomiendan iniciar el abordaje de un nódulo en aquellos nódulos que sean mayores o iguales a 1 centímetro. En general, tomando los datos nuevamente de este estudio realizado en Corea del Sur, vamos a ver que la gran mayoría de los nódulos que son detectados por ecografía van a ser menores a 1 centímetro. En este estudio fue pues, el 76% de nódulos menores a 1 centímetro que oficialmente no requerirían ningún abordaje más. Algunos van a necesitar un seguimiento dependiendo de las características ecográficas que vamos a ver un poco más adelante, pero formalmente un nódulo menor a 1 centímetro no requeriría ningún procedimiento más. El primer estudio que debemos realizar frente a un paciente que tiene un nódulo tiroideo mayor a 1 centímetro va a ser valorar la función tiroidea. Ambas guías pues, recomiendan hacer mínimamente una medición de TSH en caso de que la TSH sea menor a 0.1, lo que se considera una TSH suprimida, pues habría que hacer estudios complementarios en relación al hipertiroidismo. Probablemente aquí pues, lo mejor fuera derivar a un endocrinólogo para abordar el hipertiroidismo con el que cursa este paciente, que va a ser como lo primero que se va a tener que manejar antes de continuar el abordaje de ese nódulo tiroideo. Si tenemos una TSH normal o alta, pues vamos a proseguir al siguiente paso de nuestro abordaje. Entre otros estudios de sangre que también se mencionan en las guías, está la medición de la tiroglobulina y la medición de la calcitonina. La tiroglobulina pues es parte estructural de las hormonas tiroideas, es una proteína que en general se ha visto que es poco específica y poco sensible para identificar nódulos malignos y diferenciarlos de un nódulo benigno. La calcitonina pues queda así como en un área un poco gris, probablemente su utilidad, que definitivamente se relaciona con el desarrollo o la presencia de un carcinoma medular de tiroides, pues su utilidad puede ser más cuando la presencia o no de un carcinoma medular de tiroides vaya a cambiar el manejo que se le vaya a dar a un nódulo tiroideo. Pero en general no se recomienda en primera instancia en el abordaje inicial. Este estudio lo incluí en relación a la tiroglobulina porque es algo que miden con muchísima frecuencia en la consulta, y lo que quería resaltar en este estudio que incluyó solamente nódulos que tenían citología indeterminada, eso lo vamos a ver más adelante qué significa, pero solamente incluyó 164 casos de pacientes con una citología indeterminada, y resalté en el recuadro rojo las concentraciones de tiroglobulina que se definieron. En los nódulos benignos, definitivamente la tiroglobulina fue menor que en aquellos que tuvieron algún carcinoma folicular de tiroides, que los valores llegaron a ser altísimos, ¿no? Como 7,000, 6,000 de tiroglobulina. Pero quería resaltar dos cosas. Uno, que los rangos son muy variables de tiroglobulina porque van entre 2.3 hasta 7,000, desde 31 a 6,000, y que los carcinomas papilares de tiroides van a tener característicamente tiroglobulinas realmente bajas o dentro de lo normal, ¿no? Incluso menores a los de los nódulos benignos. Entonces, no es la mejor herramienta que nos pueda ayudar a definir cuál va a ser el manejo de un paciente. Entonces, después de la medición de las pruebas de función tiroidea, nos tocaría realizar una ecografía. La ecografía de tiroides va a ser el estudio probablemente el más importante para definir los siguientes pasos en relación al abordaje de un nódulo tiroideo. Ambas guías recomiendan que en todo nódulo mayor o igual a 1 centímetro, pues se haga el abordaje con una ecografía específicamente para valorar las características del nódulo. En la imagen que vemos a la derecha, pues tenemos la tiroides, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, unidos por un istmo, y se fijan que la tiroides se ve como más blanca, ¿no? La tiroides clásicamente vamos a decir que es como hiperecogénica en relación a los músculos pretraquiales, que los ven ahí con una M, que se van a ver como más oscuros,
¿no? Y van a estar pues, en relación con los paquetes vasculares del cuello y rodeando la parte anterior de la tráquea, ¿no? Entonces, recordemos esta imagen para poder luego comparar la ecogenicidad de los nódulos que vamos a ver más adelante. Entonces, en un informe de ecografía vamos a tener muchísima información que nos va a aportar el imagenólogo o el radiólogo, ¿no? Características acerca del volumen de la tiroides, de la vascularidad, de si es homogéneo o no, de cuántos nódulos hay, la localización de esos nódulos, la ecogenicidad de los nódulos, si tienen o no calcificaciones, la forma que tienen, cómo son los bordes. Entonces, es mucha la información que nos va a dar la ecografía, pero hay que identificar o tratar de identificar la información que nos va a ayudar a tomar decisiones. Los datos que se ha visto, las características que se han establecido como las más relevantes en relación a un nódulo tiroideo son las siguientes. La presencia o no de microcalcificaciones, la presencia o no de un halo, las características de los márgenes, si son regulares o si son irregulares, la hipoecogenicidad de los nódulos y el incremento del flujo intranodal, siendo la característica más específica de malignidad la presencia de microcalcificaciones y la característica más sensible, la hipoecogenicidad. Estas características pues, se han ordenado y distribuido de diferentes maneras. O sea, casi que yo les diría que todo el mundo ha hecho su propia clasificación de ecografía en relación al riesgo de malignidad, en la que los grupos de bajo riesgo pues prácticamente van a ser los que no tengan ninguna de las características que comentamos, ¿no? Que no son hipoecogénicos, que no tienen microcalcificaciones, que pues tienen un margen regular. Entonces esos van a ser clasificados como benignos. Los malignos van a ser los que tienen las características que hemos mencionado, como las microcalcificaciones, la hipoecogenicidad, unos márgenes irregulares, que tienen flujo intranodal alto. Entonces todos están clasificados en de todas las formas que ustedes quieran, pero ahorita les voy a comentar qué es lo importante de recordar. Probablemente ahora la clasificación que más he visto que reportan es esta del hacer TRADS, que es la clasificación de la Asociación Americana de Radiología, en la que básicamente pues el hacer TRADS 1, 2 y 3 vamos a poner que es benigno, el 4 es como un grupo intermedio y el 5 va a ser alto riesgo de malignidad, pero lo más importante de un informe es que uno valore por uno mismo las características que vamos a encontrar en los nódulos. Y van a ver que no es nada complicado. En el extremo de la benignidad tenemos el nódulo que vemos allá más abajo, que prácticamente es un quiste coloideo. Como comentamos, ese quiste pues va a estar solamente lleno de tiroglobulina, que eso jamás va a ser algo maligno, nunca le va a producir ningún daño a la persona y que podríamos decidir o darle seguimiento o no hacer absolutamente nada, porque es algo totalmente benigno. Es prácticamente como un lunar, ¿no? Un lunar es una acumulación de melanina y pues estos quistes coloides son una acumulación de coloide y nada más. Luego, en el extremo de la malignidad, vamos a tener los nódulos, como vemos en el primer gráfico arriba a la izquierda, la presencia de microcalcificaciones, vamos a tener nódulos que van a ser más negritos que la tiroides, que eso es lo que se llama hipoecogenicidad, con unos bordes que no van a ser regulares, a diferencia de los que vemos, por ejemplo, en la segunda línea de sospecha intermedia. Los de la línea de arriba pues tienen unos bordes irregulares, como si se estuvieran entrando en el tejido sano, y van a tener una forma que se llama más altos que anchos. Eso quiere decir que el nódulo no está creciendo en el sentido del lóbulo tiroideo, sino que es como si creciera a contracorriente, ¿no? Como de atrás hacia adelante está creciendo, en lugar de que creciera hacia un lado, hacia donde es más fácil crecer para ese nódulo. Principalmente lo que dijimos, las dos características más frecuentemente, más sensibles y más específicas de malignidad va a ser la presencia de microcalcificaciones y un nódulo que es muy hipoecogénico. Esas dos características, si nosotros las observamos, diga lo que diga el informe, ese nódulo es maligno y requiere un mayor abordaje. A diferencia de los nódulos benignos que tenemos en la fila de más abajo, que son los quistes coloides, ese quiste es benigno,
diga lo que diga el informe de la ecografía. En medio, pues vamos a tener riesgos intermedios de malignidad en los que probablemente va a ser mejor continuar un abordaje. Este es pues el ejemplo que les incluí de ecografía tiroidea de un paciente, un clásico paciente que llega a la consulta de endocrinología, y vamos a analizar un poco lo que nos dice la ecografía en relación a las características de los nódulos. Entonces vemos aquí que nos dice que en el lóbulo tiroideo derecho hay un patrón ecográfico de parénquima tiroideo heterogéneo con presencia de 5 pequeñas imágenes quísticas anecoicas de 5, 4, 4, 3 y 2 milímetros. Entonces, en primer lugar, o sea, y por tamaño, diríamos, tienen menos de 1 centímetro, probablemente esto no requiere nada, a lo mucho seguimiento, pero nada más. Pero también podemos ver que los describe como imágenes quísticas, y las vemos también ahí en la imagen de la ecografía, quísticas, que realmente son, pues ahí, en el patrón de las lesiones totalmente benignas que vemos en esta cartilla. Y vemos que en el lóbulo tiroideo izquierdo hay otra lesión más que aquí nos las va a describir. La menciona como de patrón ecográfico parénquima tiroideo heterogéneo por la presencia de una imagen nodular ovoide, mixta, sólido quística, que mide 21 por 10 milímetros con spots hiperecogénicos en su interior, escasa vascularización periférica Doppler. Entonces, este nódulo, que es mixto porque tiene partes sólidas y tiene partes quísticas, pues vamos y lo buscamos igual en nuestra cartilla, ¿no? Y vamos a ver que se parece mucho a la tercera fila si contamos desde arriba, la segunda si contamos desde abajo, que es el grupo muy baja sospecha de malignidad, en la que menos del 3% van a ser malignos. Pero pues mide más de 1 centímetro, mide 2 centímetros. Entonces es posible que pues este nódulo sí requiera un mayor abordaje, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En este informe pues nos incluyeron una clasificación del TIRAS de una clasificación 3. En general, viendo qué tan probable es que nos encontremos con un nódulo benigno o un nódulo maligno, pues vemos este estudio, este reporte de 1033 pacientes, en el que lo que yo quiero resaltar es que el 71% de los nódulos que nos vamos a encontrar en la ecografía, el 71%, van a ser nódulos benignos o de muy baja sospecha de malignidad, el 71%. El 22% van a ser nódulos que quedan con un riesgo intermedio y el 6% van a ser nódulos que tienen características de malignidad, de las cuales mencionamos como las más importantes la presencia de microcalcificaciones y la hipoecogenicidad. Entonces, ¿qué estudios se requieren del abordaje inicial de un nódulo tiroideo? Pues básicamente, si el nódulo mide menos de 1 centímetro, ninguno, no hay que hacerle nada. A lo mucho, seguimiento, pero nada más. Si es un nódulo mayor o igual a 1 centímetro, pues a todos los pacientes les va a tocar una ecografía y unas pruebas de función tiroidea. Existen otros estudios que van a depender mucho del contexto del paciente, si se van a requerir o no, como el gammagrama con yodo radioactivo, la medición de la calcitonina, la medición de tiroglobulina, anticuerpos antitiroideos, anticuerpos contra el receptor de TSH, o estos paneles de test moleculares que me parece muy, muy interesante, que lo que buscan son las mutaciones que se asocian con malignidad, de las cuales probablemente la más importante sea la mutación de BRAF. Entonces, esos test moleculares, que hasta donde esté ninguno está disponible en Bolivia, existen test como AFIRMA o como el TYROSEC, que nos pueden ayudar a tener más herramientas que nos inclinen la balanza hacia que un nódulo pueda ser benigno o maligno, sobre todo en aquellos que están en riesgo intermedio. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a los nódulos tiroideos? Pues básicamente vamos a clasificarlo en muy grandes rasgos en 2 grupos. Los nódulos que van a requerir seguimiento y aquellos que van a necesitar algún tipo de procedimiento. Aquellos que necesitan seguimiento, de entrada, la guía latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Tiroides, pues nos comenta que todos los nódulos que tienen características benignas requieren solamente seguimiento cada 12 a 18 meses. Y aquí también podríamos poner a los nódulos que tienen menor
que tienen menos de 1 centímetro. En aquellos nódulos mayores a 1 centímetro, que no tienen características de benignidad, es decir, que no son nódulos quísticos, totalmente quísticos, la siguiente herramienta que nos va a ayudar a clasificarlos otra vez en si requieren un procedimiento o solo seguimiento es hacer una punción aspiración con aguja fina. Este procedimiento se va a recomendar o va a estar indicado en todos los pacientes que tengan alta sospecha de malignidad, que tengan un nódulo de alta sospecha de malignidad mayor o igual a 1 centímetro. Las características que habíamos comentado de alta sospecha de malignidad, básicamente es un nódulo con microcalcificaciones, que es hipoecogénico, que tiene bordes irregulares y puede ser que tenga o no un aumento de flujo intranodal, puede ser o no que tenga un mayor diámetro, que sea más alto que ancho, pero las más importantes características van a ser la presencia de microcalcificaciones y la hipoecogenicidad de ese nódulo. En los de sospecha muy baja, igual que de los benignos, se puede optar por no hacerle ni siquiera la biopsia, ¿no? Porque su riesgo de malignidad es realmente muy bajo, aunque se podría realizar una biopsia en aquellos nódulos que midan más de 2 centímetros o en aquellos que, digamos, por una causa estética, el volumen del nódulo sea un problema y uno quiera quitar o drenar el coloide o la sangre que está dentro de esos nódulos, porque también podría ser un nódulo hemorrágico, ¿no? Entonces, eso podría ser una opción en nódulos que sean grandes. En aquellos que son de sospecha intermedia, pues sí se sugiere también hacer una punción con aspiración con aguja fina. Entonces, así como a grandes rasgos, un nódulo benigno o con muy baja sospecha, podríamos no hacerle una PAF o hacerla si mide más de 2 centímetros, y en aquellos que sean de riesgo intermedio o de riesgo alto, si miden más de 1 centímetro, pues habrá que mandarlos para la PAF. Ahora, volviendo a nuestra ecografía que habíamos revisado, pues vamos a analizar qué vamos a hacer con estos nódulos. En relación a los nódulos que vemos, de hecho que son quistes del lóbulo tiroideo derecho, pues ya dijimos, miden todos menos de 1 centímetro y de hecho son quísticos. Entonces son las imágenes nodulares más benignas de la vida. Estos no requerirían nada, ni siquiera una biopsia, a lo mucho, seguimiento en 1 año con una ecografía, a lo mucho, o puede incluso no hacerse seguimiento porque eso es totalmente benigno. En cambio, en el nódulo que vemos en el lóbulo tiroideo izquierdo, ya que mide más de 2 centímetros, pues formalmente podríamos hacerle una PAF o podríamos decidir darle seguimiento en unos 6 meses o unos 12 meses y ver qué pasa con ese nódulo, ¿no? Si aumenta de tamaño, si se queda igual, si disminuye, aún considerando que la mayoría de los nódulos que aumentan de tamaño todavía son benignos. Entonces, el crecimiento de un nódulo no es una característica suficiente para considerar que un nódulo sea maligno. Entonces, tenemos en el lado derecho nódulos totalmente benignos y en el lado izquierdo un nódulo de bajo riesgo de malignidad que podríamos decidir mandarlo a una biopsia o simplemente darle seguimiento con la ecografía. Si es que se decide mandar a la biopsia, pues la biopsia nos la van a reportar o tendrían que reportarla con un sistema que se llama Bethesda. Uy, se movieron mis cuadritos. Pero el Bethesda igual nos va a clasificar los nódulos en 3 niveles de riesgo. Podemos tener nódulos en los que la muestra no sea suficiente, eso quiere decir que haya menos de 6 folículos con 10 células foliculares, o que sea un nódulo, por ejemplo, totalmente quístico, en el que es muy difícil rescatar alguna célula y que básicamente todo lo que uno encuentra sea coloide y células inflamatorias. Entonces podemos tener un resultado no diagnóstico en esos casos, o que definitivamente la toma de muestra no haya sido buena. Podemos tener un resultado benigno, que generalmente nos va a decir que es un tejido folicular normal o que hay datos de inflamación, como sería la presencia de linfocitos. En el otro extremo, en el extremo de la malignidad, pues vamos a tener un reporte directamente como maligno, que eso no es maligno así de cualquier cosa, sino que es específicamente maligno en relación a que se han encontrado células con características de carcinoma papilar de tiroides, que de hecho es muy, muy fácil de identificar porque son células con núcleos muy grandes, con una cromatina
que no está empaquetada y con un nucleolo evidente. Sí, que tiene una hendidura en los núcleos. Entonces son células muy fáciles para el patólogo de identificar. Entonces, con seguridad nos va a decir esto es maligno, ¿no? Es un Bethesda 6. Pero en medio otra vez nos quedan grupos en los que pues no está bien definido, ¿no? Si esto no tiene suficientes datos para decir esto es un carcinoma papilar de tiroides, ni suficientes datos para decir esto es benigno. Estos grupos o estas categorías del reporte de Bethesda va a incluir grupos muy diversos, ¿no? Desde la atipia de significado incierto, que quiere decir que simplemente hay algunas células que son un poquito diferentes, pero podrían ser inflamatorias, podrían corresponder a algún tipo de neoplasia, pero no podemos irnos hacia ningún lado, entonces los pone como atipia de significado incierto. Y tenemos aquí también la neoplasia folicular o la sospecha de neoplasia folicular, ya que los carcinomas foliculares de tiroides van a ser más difíciles de diagnosticar o de diferenciar en la PAF, en la punción con aspiración de aguja fina, que los carcinomas papilares, porque los papilares tienen datos muy, muy evidentes para su diagnóstico por patología. En cambio, los foliculares, pues lo que más tienen es como cambios como leves o cambios en relación a la organización de esas células foliculares. Entonces nos puede quedar como algo intermedio y que allí pues se requiera algún otro estudio más, como esos test moleculares que pues lamentablemente no los tenemos disponibles, o que se opte ya sea por el seguimiento, por repetir una biopsia o por hacer una cirugía que no vaya a tocar. Ahora, si es que nosotros, digamos, cualquiera de ustedes, como médicos generales o familiares o internistas, manda un paciente para hacer la PAF y el resultado es benigno, yo realmente me quedaría muy tranquila, le daría seguimiento cada año o incluso cada 2 años, si todo está muy estable. Si sale maligno, o sea, sin miedo, hay que mandarlos directamente a cirugía, pero el problema son los grupos intermedios, ¿no? Esos grupos intermedios, pues probablemente lo mejor fuera enviarlos con un endocrinólogo, ¿no? Y no decidir quizá un tratamiento tan radical como es la cirugía. Este gráfico, que es el flujograma que nos plantea la Asociación Americana de Tiroides, pues resume todo lo que hemos comentado en esta charla, ¿no? Frente a un nódulo tiroideo que sea mayor a 1 centímetro, que es en quienes vamos a iniciar el abordaje con una TSH normal o alta, pues el siguiente paso es hacer una ecografía específicamente para determinar las características de esos nódulos. Si el nódulo tiene características benignas, pues realmente podríamos no hacer nada o darle seguimiento. Si ese nódulo tiene características malignas, pues irá directamente, o si tiene unas características intermedias, irá directamente a hacer una punción de aspiración con aguja fina y de acuerdo con los resultados, si sale maligno, se enviará directamente a cirugía. Si sale benigno, uno se puede quedar con el paciente para darle seguimiento. Y si hay algún resultado intermedio de estos como atipia de significado incierto, el tumor folicular o la sospecha de tumor folicular, pues probablemente sea mejor derivarlo con un endocrinólogo. Y pues aquí incluí un punto que me parece adicional pero muy importante en relación a cuál es la importancia de evaluar un nódulo tiroideo. Y la importancia pues sí es primero identificar a los pacientes que tengan neoplasias tiroideas, pero yo creo que principalmente es evitar el sobretratamiento, ¿no? Muchos de estos pacientes realmente no se van a beneficiar de un tratamiento como la cirugía. Son pacientes que, pues, ese nódulo fue diagnosticado de una manera incidental, que tienen una función tiroidea normal y que al someterlos a una cirugía, pues les estamos regalando un hipotiroidismo, en el mejor de los casos, un hipotiroidismo para el que van a tener que tomar medicamentos toda su vida, hacerse laboratorios toda su vida y acudir con un médico toda su vida, ¿no? Pues por un procedimiento que no le ha aportado ningún beneficio a ese paciente. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mis datos de contacto por si alguno pues tiene algún paciente sobre el que necesite alguna ayuda. Yo también realizo las biopsias, las punciones, la punción de aspiración con aguja fina. Si es que les puedo echar una mano con cualquier paciente, me pueden contactar a través de esas vías.
Muchas gracias, doctora. Muy completa su presentación también. Y gracias por la apertura para que puedan contactarse con usted. Ahí dejamos la diapositiva suya para que tomen nota los espectadores. Ahora, los invitamos a enviar sus consultas. He visto ya algunas que enviaron por el chat. Tenemos también el icono de preguntas y respuestas, por favor. Podemos ir leyendo algunas. Veo que el doctor ha ido respondiendo por escrito, pero lo hizo dirigido a nosotros, doctor. Así que podríamos leer Exactamente. las respuestas. Jessy, ¿nos ayudas con las primeras preguntas, por favor? Claro que sí, doctor. Tenemos una pregunta donde dice, una persona mayor que inicia con hipotiroidismo no muy grave, tomando su medicación durante 6 meses y se llega a controlar, ¿puede dejar el tratamiento? Ya, contestaré yo. Y entonces, lo que yo había puesto ahí es que ningún paciente que haya empezado un tratamiento con hormona tiroidea debe suspender por mutuo propio, sino siempre bajo supervisión médica de quien le ha dado el tratamiento, sobre todo. Y uno de los indicadores que hace de que el paciente pueda no estar necesitando esa dosis o pueda requerir eventualmente suspender es cuando los valores de TSH a las 24 horas de haber tomado su tableta dan concentraciones menores a 1. Entonces hay que ver si eso es así. Entonces habrá que contactar con el médico y de mutuo acuerdo el poder ir bajando la dosis en lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta también para usted. Niño que su abuela era diabética y tenía hipotiroidismo, ¿qué posibilidad habría de que el nieto adquiera hipotiroidismo? Niño con leve sobrepeso. Sí, en eso pues lo que le respondí es de que evidentemente la disfunción tiroidea tiene una cierta carga genética. En todo caso, el sobrepeso no condiciona o no está ligado totalmente a la disfunción tiroidea. Yo creo que en la actualidad, si antes se decía que todo gordito debe tener mal la tiroides, así medio clavado, eso ya no es cierto, ¿no? Es decir, no más de un 15% de los gorditos tienen disfunción tiroidea, pero sí tienen sobrepeso aquellas personas que tienen problemas con los hidratos de carbono o el famoso hiperinsulinismo, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras, habiendo antecedentes de enfermedad tiroidea en la familia y si encontraran algunos otros rasgos, pues no está de más el poder dosificar la función tiroidea. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta dirigida a usted también. Dice, buenas noches, doctor. Tengo una bebé con síndrome de Down de 14 meses y su último control de ayer dio TSH en 7.7. La T4 estaba normal. ¿Se debe iniciar tratamiento o solo controles cada 6 meses? Hay dos cosas ahí. Y una de ellas es de que el estrés de la muestra de sangre, si es que el niño pues ya sabe a lo que se está metiendo, puede elevar un poco la TSH dosificada. Y esto ya nos está hablando de una cierta disfunción tiroidea. Y segundo, en el síndrome de Down, el hipotiroidismo es frecuente. Yo creo que debería confirmarse con la determinación de la T4 libre y si acaso algún anticuerpo antitiroideo y tomar contacto, bueno, con el especialista para ponerse de acuerdo e iniciar tratamiento. Los casos de hipotiroidismo en el Down es un poquito más frecuente que en el resto de la población. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta también del doctor Rafael Puña, que dice, en cuestión a los casos de hipotiroidismo clínico y embarazo, los criterios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, por favor, muchas gracias. La dosificación de niveles de TSH en la primera consulta es importante, ¿no? Sabemos que el hipotiroidismo materno puede llevar a un mal estado materno en cuanto al desarrollo de la gestación.
De todas maneras, los valores que se manejan como valores habituales son menores que en la población de mujeres no embarazadas. Entonces, lo que sí requiere es una dosificación de TSH y T4 libre en la primera consulta obstétrica y luego posteriormente pues se deberá hacer un seguimiento posterior en caso de que exista digamos datos clínicos que puedan hacer pensar que pueda la mujer desarrollar el hipotiroidismo. Hay que tomar en cuenta que el aumento de los valores de estradiol durante la gestación llevan a producir mayor cantidad de globulinas transportadoras de hormona tiroidea que fijan a la T4 y a la T4, bueno, no a la T4 libre, a la T4 y dan cifras un poco más altas de TSH. Entonces, todo eso también debe valorarse a la hora de tomar una determinación. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta donde dice, una persona que tuvo nódulos en la tiroides y le realizaron una tiroidectomía, ¿puede nuevamente volver a tener nódulos tiroideos? Bueno, primero yo me preguntaría por qué le hicieron la tiroidectomía. ¿Realmente necesitaba la tiroidectomía? Si fue un nódulo benigno, probablemente ni siquiera necesitaba la tiroidectomía y pues tal vez no sabemos si ya tenía esos nódulos en el otro lóbulo antes o no de esa cirugía. Puede ser que sí, puede ser que no, pero en cada situación específica hay que valorar cada uno de esos nódulos y preguntarse si requiere realmente un abordaje ese nódulo y si va a requerir algún procedimiento, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa, yo diría que, no sé, el 80% de los pacientes que yo veo que ya han tenido una cirugía de tiroides no necesitaban esa cirugía. Gracias, doctora. Tenemos otra consulta en el espacio de preguntas y respuestas. En tiroiditis de Hashimoto hay mucha poliartralgia. ¿Qué tratamiento coadyuvante nos recomienda, aparte del aporte de calcio? La tiroiditis de Hashimoto hay poliartralgias y que no he escuchado muy bien. Sí, hay mucha poliartralgia, dice. ¿Qué tratamiento coadyuvante nos recomendaría? Aparte del aporte de calcio. Aparte del aporte de calcio. Bueno, en la tiroiditis de Hashimoto, lo importante en esto es el poder valorar la función tiroidea. Dentro de esto, si la función tiroidea está normal, digamos, con esto, no sé si justifica el uso de antiinflamatorios, pero lo primero que habría que preguntarse es si la función tiroidea es normal. El tema entre lo que es las poliartralgias, la enfermedad de Hashimoto y lo que es la fibromialgia tiene mucho que ver. Entonces, la colaboración con reumatología es óptima. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta donde dice, en caso de un paciente joven con nódulos múltiples menores a 1 centímetro, TSH ligeramente elevada, ¿qué se puede hacer? Ahora, en relación, pues como habíamos visto en la fisiopatología del desarrollo de los nódulos, la TSH va a ser un factor estimulante del crecimiento folicular en general de la tiroides. Entonces, si tenemos un paciente que tiene TSH alta, podría ser que se pueda iniciar levotiroxina con el objetivo de normalizar esa TSH, pero no hay estudios que evidencien, digamos, que le vamos a iniciar tratamiento y van a desaparecer los nódulos. No, o sea, podría ser que ayude, como podría ser que no haya ningún efecto, ¿no? Pero si tiene una TSH elevada, no es una mala idea iniciar TSH. En cambio, si el paciente tiene una TSH normal, digamos que tiene una TSH de 1, de 1.2, de 0.9, ahí pues sí ya sabríamos con certeza que esa TSH no está jugando ningún papel en el desarrollo de los nódulos y no tendría utilidad darles un tratamiento con levotiroxina.
Gracias, doctora. Siguen escribiendo al otro lado también, doctor. Sí, los felicitan a ambos, por supuesto, excelentes exposiciones. Mi pregunta es la siguiente. En pacientes con síndrome de Down con hipotiroidismo subclínico, ¿se debe tratar o no? O sea, una vez que se ha, como hemos dicho, ¿no? La asociación dentro de esto, los niveles de hipotiroidismo, los niveles de TSH son importantes en la evaluación de estos niños, pero a la larga sí se establece un tratamiento para los niños con síndrome de Down y que tengan niveles de TSH por encima. Lo que pasa es que hay niveles de corte que van por encima de 7, por encima de 9, y lo que sí se tiene es que cuando tiene una TSH por encima de 10, eso sí es mandatorio de tratamiento. ¿Qué pasa con los Down que tengan 5 o 6 de TSH? ¿No? Entonces yo creo que aquellos necesitan verificar o hacer un pequeño seguimiento y ver el comportamiento de la TSH. Gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Aquí escriben, ¿existe algún crecimiento de la glándula tiroides post-ectomía tiroidea parcial? Creo que es una buena pregunta, ¿no? Porque el abordaje de algunas patologías de la tiroides va a variar mucho en relación al país en el que esté el paciente. Por ejemplo, en relación a las neoplasias y también al hipertiroidismo. En Japón no se utiliza mucho el yodo radioactivo por la historia que tiene, ¿no? de los desastres en relación a la radiación. Entonces allí sí optan mucho por la cirugía y hay de hecho grupos de cirujanos que hacen inicialmente una lobectomía en un carcinoma, por ejemplo, en un tumor folicular o un adenoma folicular de tiroides, se hizo una lobectomía, una tiroidectomía subtotal. Ahora, lo que hay que evaluar después de una cirugía de tiroides subtotal, en realidad es primero ver cuánto se ha preservado la función de la tiroides que queda. Para eso hay que esperar mínimamente 4 semanas, que es el tiempo que demora en cambiar la TSH, que es el parámetro más confiable y más importante para evaluar la función de la tiroides. Entonces, luego de esos 4 a 6 semanas después de esa hemitiroidectomía, valoramos la función tiroidea. Si la función tiroidea está normal, pues esa media tiroides le está alcanzando al paciente y el paciente no va a requerir ningún tratamiento de reemplazo y tampoco va a suceder que esa tiroides vaya a tener algún crecimiento porque estamos considerando que la TSH es normal en ese paciente y que no va a haber ningún estímulo añadido que genere crecimiento de la tiroides que ha quedado, del lóbulo tiroideo que ha quedado. En cambio, puede suceder también que esa tiroides, esa parte de la tiroides que ha quedado, no sea suficiente para producir la cantidad de hormona tiroidea que requiere el paciente y que el paciente sí vaya a requerir iniciar alguna dosis de levotiroxina para sustituir en parte la función tiroidea que ha perdido. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra consulta, doctor, muy concisa. ¿Se puede dar calcio a un paciente con TSH de 6? Usted, doctora Karen, ¿qué relación encuentra con la administración de calcio a una TSH de 6? Pues creo que yo no entendería mucho la relación, ¿no? Del calcio, porque el calcio tiene como sus propias indicaciones, ¿no? Habría que ver como la edad de la paciente o del paciente, del contexto que tiene. No sé, a mí me gustaría quizá más información de cuál es la duda exactamente que tiene el Sí, médico porque que escribió esa yo pregunta. no la encuentro mucho ahí, la relación para ver Ujú, lo del calcio. Es decir, sí, si estamos hablando de una persona post-tiroidectomía, pues quién sabe, pero ujú. directamente con aquello no sé si tiene la relación con la pregunta del Down. No sé, honestamente no sé. Muchas gracias, doctores. Tenemos otra pregunta donde indica, en paciente que toma amiodarona, razón por la que se le indica tratamiento de tiroxina,
¿cuál es la causa que conduce a ginecomastia? Mm, Adelante, doctora. Bueno, me parece una pregunta quizá un poco mezclada de varios datos, ¿no? Porque evidentemente la amiodarona, por la cantidad de yodo que tiene, puede generar disfunción tiroidea, ya sea llevar a la tiroides a funcionar en exceso o a funcionar en déficit, ¿no? Por la acción de ese yodo excesivo. La mayoría de la gente va a tener una alteración muy leve, muy transitoria, que no va a ser clínicamente relevante, pero sí en algunos casos puede llevar a un hipertiroidismo o un hipotiroidismo francos, que van a requerir un tratamiento que es exactamente igual a cualquier paciente que tenga hipertiroidismo o hipotiroidismo, cuando no se puede suspender la miodarona por la patología de base del paciente. Pero de ahí, quizá lo de la ginecomastia me parece un poco como que no encuentro una relación. No sé, doctor, si nos quiere comentar algo más sobre No, eso. pues con eso, exactamente. Y lo que sí es la relación amiodarona con el hipotiroidismo eh, posterior, pues sí se puede dar, porque sabemos que el administrar yodo inicialmente puede bloquear la función tiroidea, pero después se organifica ese yodo y más bien lleva al hipertiroidismo. Que el hipertiroidismo pueda cursar con alteraciones a nivel de eh, a nivel periférico en la producción de mayor estrógeno dentro de aquello y poder dar. La condición para que haya una ginecomastia inicialmente es que tiene que haber restos de tejido mamario que son después del nacimiento. Si no hay ese resto, estamos hablando de paciente masculino para hablar de ginecomastia. Entonces, si no hay ese resto, pues no hay la posibilidad que haya ginecomastia. Y la otra alteración que podría darse es por una mayor conversión de estrógeno a nivel periférico, pero no hay así una relación directa, por lo menos no la veo. Gracias, doctor, doctora. Con eso cerramos las preguntas. Sí, nos piden el dato de sus consultas como referencia, doctores. No sé si quieren colocarlo en el chat, tal vez, para que lo tengan los... El doctor Puña es el que nos está pidiendo de La Paz. ¿O alguna referencia? Sí. Yo creo que lo mejor va a ser el especie de celular o el correo. Lo que usted prefiera, doctor. Ahí lo podemos copiar. Ahora, pero usted me dijeron que si yo escribo acá no les llega a ellos, ¿sí? ¿O sí les llega? Sí, si elige panelistas y participantes, ahí les llega a todos. Sí, los participantes. Ahí, doctor. Perfecto. Y de verdad agradecemos mucho su predisposición, agradecemos mucho el tiempo que se han tomado para preparar. Doctora Claros, primera vez que compartimos con usted, doctor Saavedra, pues nos estamos viendo algo más seguido y lo veo en las actividades de Endos to Endos también, por lo menos conectado. De nuestra parte es un gusto y los invito a dar sus palabras de cierre del seminario, por favor. Doctora Claros, adelante. Bueno, voy a hacer un comentario un poco gracioso, tal vez divertido, porque vi que alguien se ofendió por el hecho de que di mi presentación del celular. Gracias, doctor Saavedra, por la defensa, porque tratamos de conectar desde mi computadora y no se pudo, ¿no? Pero me parece divertido que se ofendan porque yo les aseguro que la mayoría de los que están escuchando esta charla la están escuchando por el celular y a mí no me ofende. Así que, bueno, se hizo lo que se pudo con la tecnología que está disponible. Ha sido un placer participar en esta charla. Espero sobre todo que sea de utilidad para su práctica clínica y que podamos salvar las tiroides de los pacientes. Gracias. Sí, y es uno de los motivos por haber escogido los temas es pues precisamente de revivir un poco el tema del hipotiroidismo subclínico que debe estar en la mente de todos nosotros y bueno, el manejo del nódulo tiroideo es pan de cada día, sobre todo en nuestro país, Cochabamba, que ha sido una zona endémica de bocio
y que lamentablemente el gobierno está descuidando porque la iodación de sal ya no se controla, ha muerto la empresa que controlaba, que era Encosal, y Pronalcobo también, y solo está manejado por los sedes. Y la gente que está manejando pues no le da mucho interés y cree que iodando la sal pues ya se solucionó el problema. Y no es así. Perdón. De todas maneras, agradecer a Merck, agradecer a ustedes por el interés que tienen de que informemos a los colegas y en ocasiones a la población en general. Gracias. A usted, doctor. Jess, te invitamos a despedirte, por favor. Las gracias nuevamente, estimados doctores Saavedra, doctora Claros. Gracias por participar y de una manera tan excelente con las exposiciones. Pues a futuro vamos a seguir intentando hacer nuevos seminarios para poder seguir apoyando a todos los médicos del país. Muchísimas gracias. Así es, Jessy. Como lo dices, de parte de Droguería Inti y la línea Merck en particular, con este tema en específico, pues queremos seguir apoyando a que puedan compartir los expertos, su experiencia, su conocimiento y el buen manejo de la patología. Entonces, es un gusto poder seguir compartiendo con ustedes. Para nosotros, el haber tenido casi 180 participantes también es muy, muy positivo. Hay mucho interés, doctores, y es por eso que vamos a hacer varios seminarios dirigidos al tema. Así que un gusto nuevamente. Gracias por su tiempo a los expositores y a los asistentes y hasta una próxima oportunidad. Un gusto el verlos. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Chao. Hasta luego, doctora Jessica, Gustavo. Hasta Hasta luego, mi luego. querido doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, Jess. Muchas gracias. De verdad.